Secundaria primer grado. Matemáticas. Significados y representaciones de la fracción. Bienvenidas alumnas y alumnos. Esperamos que estén disfrutando un tiempo de estudio agradable. Y que hayan descansado para que tengan su energía al máximo. Y así empezar con esta nueva semana de Aprende en Casa 2. Yo soy la profesora Leti y me da mucho gusto compartir esta sesión con ustedes. Yo soy el profesor Jared. Qué maravilla compartir este espacio contigo, Leti, y con colegas docentes de todo el país. Así es, esperamos que se encuentren con mucho entusiasmo. En esta lección seguiremos aprendiendo sobre las fracciones y los números decimales. Excelente, entonces comenzamos. Continuaremos con el aprendizaje esperado, convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Ya hemos aprendido a identificar los tipos de fracciones, sus componentes y a convertirlas en su expresión equivalente a números decimales. En las siguientes lecciones aprenderán a ubicar las fracciones en la recta numérica, a compararlas y a obtener equivalencias. Así es, y en esta lección identificaremos los significados y representaciones de una fracción, es decir, para qué se usan en la vida cotidiana y cómo las expresamos. Para esta sesión necesitarás cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas, lápices de colores o plumones. Hablando de identificar fracciones que se usan en la vida cotidiana, me gustaría compartirles una anécdota que se relaciona con este contenido. El año pasado visité la zona arqueológica donde están los Atlantes de Tula, en el estado de Hidalgo. En ella se encuentran diferentes edificaciones prehispánicas. A mí me gustan mucho los 4 Atlantes, que son enormes esculturas talladas en piedra basáltica. Los colosos alcanzan una altura de 4,5 metros y están compuestos de 4 bloques, en los cuales es posible apreciar detalles de indumentaria y armamento de los fascinantes guerreros. Son impactantes y parece que vigilan el horizonte de este lugar de nuestro bello país. El clima era muy caluroso, pues el día era muy soleado. Para protegerme del sol, me compré un sombrero. Yo no sabía que tenían tallas, pero la artesana que me lo vendió me explicó que es conforme a la circunferencia de la cabeza. ¿Y qué creen? Se usan fracciones. Es cierto, yo me compré una boina a juego con mi vestido favorito y tenía la talla expresada como una fracción. Para cocinar utilizo cucharas medidoras que también expresan fracciones. Estas me sirven para medir los ingredientes que voy a utilizar. Tienen medidas como media cucharada o hasta 1/8. Como estos, hay muchos usos de las fracciones en la vida cotidiana. Seguramente ustedes encontrarán más ejemplos, porque las fracciones están presentes en muchas situaciones de nuestra vida. Acompáñenos a ver un video para activar sus saberes previos. ¡Mira! No me había fijado que los sombreros tienen tallas. Creo que este me queda bien. 6/8. Lo leíste mal. Es 6/5. Ah, cierto. Perdón. Hay una gran diferencia entre 8/5 y 5/8. ¿Cuál crees que es? Sí sé. Mira, lo tengo en la punta de la lengua. Existen diferentes tipos de fracciones, de acuerdo con las características del numerador y el denominador. Hablemos de la primera clasificación. Las fracciones en las que el numerador es 1 se llaman fracciones unitarias. Por ejemplo, 1/5, 1/9 o 1/20. Se llaman así porque representan una sola unidad del total de partes en que se ha dividido un entero.
La siguiente clasificación tiene que ver con la relación entre el numerador y el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, se trata de una fracción propia. En los ejemplos de fracciones como 3/4, 7/8 y 11/14, sus numeradores son menores que sus denominadores, así que se trata de fracciones propias. Ahora, en los casos de las fracciones cuyos numeradores sean mayores que sus denominadores, se trata de fracciones impropias. 5/4, 9/7, 11/8 son fracciones impropias. ¿Cuál es la relación de estas fracciones respecto de un número entero? En el caso de las fracciones propias, el valor que representan siempre estará entre 0 y 1. En el caso de las fracciones impropias, su valor siempre será mayor que 1. A continuación, tenemos las llamadas fracciones decimales. Como su nombre lo indica, son aquellas cuyo denominador es una potencia de 10. Algunos ejemplos pueden ser 17 décimos, 4 centésimos o 23 milésimos. La principal cualidad de este tipo de fracciones, y lo que les da su nombre, es que pueden convertirse en números decimales. Me lo voy a llevar. Me queda bien esta talla. 6/5. Se te ve muy bien. A veces es complicado pensar en situaciones en las que apliquemos el uso de las fracciones, pero si ponen atención podrán descubrir que están en muchas actividades que realizamos y asociadas a objetos que usamos todos los días. Veamos el siguiente video para identificar más ejemplos. Emma, hola. ¿Qué haces? Estoy a punto de tomarme medio vaso de jugo. Tienes que venir a la tienda del centro. Los zapatos para fútbol están a mitad de precio. ¿En serio? Voy para allá. Nos vemos en 3/4 de hora. Solo tengo que esperar a mi mamá que me pidió que la acompañara a cargar un cuarto de tanque de gasolina. Sale, acá te veo. Hola, te tardaste un poco. Había tráfico. Mira, los zapatos deportivos están por allá. Ahora que si quieres, las botanas también tienen descuento. No, qué botanas ni qué 8/4. Vine porque necesito zapatos. ¿Ni qué 8/4? ¡Qué curiosa expresión! ¿De dónde habrá salido? Ni que 8/4. Eso me recordó cuando me regañaba mi abuelita. Ahora que lo pienso, no sé a qué se refería con esa expresión. Solo sabía que cuando la decía, algo estaba mal. Tal vez ella sabía más de fracciones que yo. Yo conozco el origen. La expresión data de algún momento entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en España. En aquella época, la mayoría de los alimentos de la canasta básica se pagaban con una moneda llamada realillo, que equivalía a 8/4 de peseta. En ese tiempo se presentó una época de escasez y con ello el alza de precios. Y todo por lo que se pagaba con un realillo tendrían que pagarlo con 3. A lo que alguien exclamó, ¿qué 3 pesetas ni qué 8/4? Desde entonces, la frase se popularizó para expresar descontento. Me quedé de a 6. Ahora veo matemáticas por todos lados, inclusive en nuestro lenguaje. Adoptamos expresiones con referencias matemáticas. Así es, pero esa es otra historia. Ahora vamos a ver el siguiente video para continuar aprendiendo sobre fracciones. Cada día usamos fracciones en nuestro lenguaje común. Una fracción, en principio, representa una parte de un todo, que está dividido en fragmentos iguales. Si decimos que los mares y océanos cubren 7 décimas partes de la superficie de la Tierra, significa que la hemos dividido en 10 partes y 7 de ellas son de agua. Entonces, ¿qué parte no está cubierta por agua? Al restar 10 menos 7, la diferencia, 3, nos muestra la parte que está ocupada por tierra emergida. Esto quiere decir que, si tenemos 7 décimos, para completar el todo, que son los 10 décimos, la diferencia son 3 décimas partes. Como notaron, una fracción puede representar alguna parte de un todo. Esto cobra significado cuando se hace referencia solo a una porción de algo, que se divide en partes iguales. Así es, como se mencionó en el video, nuestro planeta Tierra está cubierto en su mayoría por agua y solo unas partes son de tierra emergida.
Efectivamente, 3 de 10 partes del planeta corresponden a Tierra, que no está cubierta por agua, lo que significa que la mayor porción de la Tierra está cubierta por el líquido vital. Se me ocurren otros ejemplos de fracciones. Cada capítulo de un libro puede interpretarse como una fracción del libro completo. Una temporada de su serie favorita representa una fracción de la serie completa y un episodio es una fracción aún más pequeña. Cierto. En lo personal, me gustan las series con muchos capítulos y los libros que tienen varias entregas. Vamos a descubrir más representaciones y significados de las fracciones. Veamos el siguiente clip. Las fracciones también representan una razón que nos permite comparar magnitudes diferentes. Por ejemplo, en el censo de 2015 se registró que hay 94 varones por cada 100 mujeres. ¿Cómo se representan estas cantidades en fracciones? Para representar la razón 100 mujeres por cada 94 varones, se puede escribir como la fracción 194avos. Para representar la razón 94 varones por cada 100 mujeres, se puede escribir como la fracción 94 centésimos. Por ejemplo, la escala es una razón entre la distancia de dos puntos determinados en un mapa y su distancia real. Decir que la escala utilizada fue de 1 a 1000 significa que lo que mide 1 en el mapa corresponde a 1000 en distancia real. Así, si en el mapa una distancia mide 1 centímetro, en la realidad mide 1000 centímetros. Una fracción puede representar una razón, lo que significa que se establece una comparación entre dos números. En el video nos brindan la información de que en el Censo Nacional del 2015 se encontró que en nuestro país había 94 varones por cada 100 mujeres. Dependiendo del punto de vista que se analice, es el número que colocaremos en el numerador y en el denominador. Si queremos comparar el número de mujeres con respecto al número de hombres, el 100 es el número primario de comparación. Se coloca en el numerador y el 94, que es el número secundario de comparación, en el denominador. Por el contrario, si queremos comparar la cantidad de varones con respecto a la cantidad de mujeres, colocamos el 94 en el numerador porque ahora este es el número primario de comparación. Y el 100 en el denominador, porque es el secundario. Sí, el acomodo de la fracción dependerá de lo que se quiera expresar, aunque a veces no sea tan notorio. Este significado de las fracciones sirve para varias aplicaciones. Por ejemplo, a muchas y muchos de mis alumnas y alumnos les gusta ir a los museos para ver maquetas expuestas en ellos, en las cuales se usan escalas. Así, las dimensiones de la maqueta representan las dimensiones originales en un tamaño generalmente menor. ¿Ubican un museo o espacio que muestre maquetas en el lugar o cerca de donde viven? Sí, en mi caso he visitado algunos museos del territorio nacional y en la mayoría de ellos hay maquetas que usan escalas. También sucede en los mapas e inclusive en aplicaciones digitales para navegación o localización GPS. Continuemos con más representaciones y significados de las fracciones. Presten atención. Las fracciones también representan una división. En el caso de la fracción 3/4, corresponde a la división 3 entre 4. El resultado es 0.75, lo que se lee como 75 centésimas. ¡Genial! Sabemos que toda fracción A sobre B puede representar una división de dos números, en este caso A entre B. El numerador representa el dividendo y el denominador representa al divisor. Así es. Un ejemplo de ello es cuando vamos al mercado por ingredientes para cocinar, al comprar cebolla para sazonar un platillo típico y pedir 1/4 de kilogramo. Si la báscula es digital, esta deberá indicar 0.250, que se lee como 250 milésimos, lo que es el resultado de dividir 1 entre 4. Tienes razón.
Esto representa 250 gramos o bien 1/4 de kilogramo de cebolla. Una fracción puede significar y representar una porción de algo, una razón o una división. Pero, ¿en dónde más encontramos fracciones? ¿Aún hay más significados? Sí, los hay. Y antes de pasar a otros ejemplos, profundicemos en los significados y representaciones que hemos aprendido hasta ahora. Presten atención. Resolvamos el siguiente problema. En una empresa familiar se hornean 250 galletas al día. Si 2/5 de las galletas que se hornean son de sabor nuez, ¿cuántas piezas de galletas serán de este sabor? Existen muchas maneras de encontrar la respuesta. En esta ocasión les propondremos la siguiente. Primero, identifiquen el total o unidad. Sabemos que en la empresa familiar se hornean 250 galletas al día. Esto representa el todo, el número de galletas de todos los sabores que se hornean, el total de la producción, es decir, la unidad. Segundo, identifiquen el denominador de la fracción para saber en cuántas partes dividiremos nuestro total o la unidad, es decir, las 250 galletas. En la fracción 2/5, el denominador es 5. Tercero, realicen la división del todo o unidad entre el numerador de la fracción. En nuestro caso, 250 entre 5, lo que da como resultado 50. Así que 50 galletas representan la 1/5 parte del total de la producción. Cuarto, el numerador de la fracción nos indicará la cantidad de partes o porciones referidas, es decir, con las características de interés que se tomarán del total. En nuestro caso es 2 porque 2/5 partes son de sabor nuez. Por lo tanto, 2/5 del total equivale a 100 galletas. Solo multiplicamos 2 por 50 galletas, que equivalen a 1/5, lo que resulta 100. Así que 100 galletas del total de la producción son de sabor nuez. Me parece adecuado el procedimiento y llegamos a un resultado correcto. Hay un significado muy común de las fracciones en la vida cotidiana. ¿Se imaginan cuál es? Claro, el reparto equitativo. Es decir, cuando queremos repartir el total de algo entre una cantidad específica. Por ejemplo, ayer compré 6 manzanas para repartirlas entre los 3 integrantes de mi familia de forma equitativa. Encontré que le correspondían 2 a cada quien. Exacto, repartimos alimentos en la vida cotidiana todo el tiempo y a veces ni cuenta nos damos de que estamos fraccionando. Voy a explicar un ejemplo, solo que en lugar de hacerlo con manzanas, lo haré con una piña. Jared y yo comeremos en el desayuno un poco de piña. Hay disponibles 3 rebanadas y las repartiremos de forma equitativa. La forma más sencilla es dividir cada rebanada a la mitad o en medios, pues somos 2 personas, lo que genera 6 trozos de piña o bien 6 medios. Ahora, la manera de repartir equitativamente esos 6 medios entre Jared y yo sería que a cada quien nos correspondan 3 medios, en otras palabras, una rebanada y media. Me encanta la piña. Les propongo algunas actividades para que sigan aprendiendo más sobre los significados y representaciones de las fracciones. Busquen entre su ropa o calzado si tienen tallas en fracciones y descubran esa representación. Buena idea. También pueden escribir en su cuaderno algunos ejemplos sobre el reparto equitativo, realizar dibujos que los ilustren y compartirlos con las personas con las que vivan. También pueden solicitar el acompañamiento de sus maestras y maestros si están disponibles, para enriquecer los ejemplos y compartirles sus hallazgos en la construcción de su aprendizaje a lo largo de estas actividades. Es cierto que hay muchas ocasiones en las que usamos a las fracciones para seccionar en partes iguales.
Al momento de trazar la recta numérica, se debe dividir equitativamente la línea para trazar correctamente la escala. Oye, Leti, ¿sabías que las fracciones, así como los enteros, también pueden colocarse en la recta numérica? Claro, y será en las próximas lecciones que nuestras alumnas y alumnos aprenderán más sobre ello. Vaya que hemos aprendido sobre las formas de representación de las fracciones y su uso en la vida cotidiana. Las fracciones son muy útiles y, sin lugar a duda, conocer sus distintos significados les permitirá usar cada uno de sus significados de forma más consciente y, por lo tanto, útil. Sí, las fracciones se utilizan cotidianamente. Lo vimos en los alimentos y también es muy evidente en la ropa, el cuello de las camisas, el largo de las mangas, la talla del calzado, etc. Hablando de ropa hecha a la medida, recientemente leí el libro en el que un rey es engañado por pillos que visitan su reino y le prometen la creación de un traje único, hecho a su medida. Jared, ayúdame a leerles a nuestras alumnas y alumnos un fragmento del libro. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados, ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron 2 truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente tonta. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó abonar a los 2 pícaros un buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente. Mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador, pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, a saber que un hombre que fuera tonto o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, sobre este punto estaba tranquilo, pero por si acaso prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela, y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era tonto o incapaz. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento, y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues en la sala ocupada por los embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. Pero si no veo nada. Sin embargo, no soltó palabra. Los 2 fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. Ya me dio curiosidad
saber qué pasará con el traje del emperador. Pero no me cuentes, lo leeré por mí mismo. Y ustedes, alumnas y alumnos, ¿qué se imaginan que pasará en la historia del rey? No les voy a contar más, solo les diré que es muy entretenido de principio a fin. Este es un cuento de Hans Christian Andersen. Estoy segura de que si no lo tienen en casa, tendrán disponible algún otro texto que impulse su gusto por la lectura y las matemáticas. ¡Excelente idea! Como se dieron cuenta, las situaciones que nos rodean se pueden representar con números y para algunas de ellas se usan las fracciones. Así que a poner todo nuestro empeño sin medias tintas. Recuerden que pueden localizar este tema en su libro de matemáticas de primer grado. Ahí encontrarán ejercicios que podrán resolver para practicar lo que han aprendido en esta lección. Se sorprenderán al darse cuenta de que pueden contestarlos. Si aún no cuentan con su libro de texto, pueden entrar a la página de la Secretaría de Educación Pública para que accedan a los diferentes libros de texto de matemáticas que la SEP pone a su disposición. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.